Esta es una gran saga de esas que nos hacían disfrutar las películas de terror, pero en mi opinión después de la 4 perdieron un poco su esencia, y ya que son las únicas que siguen una misma historia solo te resumiré esas. Pero si quieres una segunda parte con las películas que continuaron esta saga, házmelo saber en los comentarios. Hola, bienvenidos a Top Moticon y hoy te presentamos la saga de Hellraiser, el resumen. Ahora sí, comenzamos. La película y la saga comienza con Frank, un hombre quien en un bazar del Medio Oriente termina comprando una caja misteriosa con la cual comienza a hacer un ritual, pero al tratar de abrirla es desvivido por los cenobitas, quienes reconstruyen su rostro para después devolver el cubo a su estado inicial. Tiempo después, Larry, quien era el hermano de Frank, y Julia, su esposa, planeaban mudarse a la casa de su mamá, dándose cuenta de que Frank estuvo ahí. En eso, Kirsty, su hija, les habla para avisarles que al día siguiente irá a visitarlos, siendo que durante la mudanza podemos ver que Julia es la madrastra, y comienza a tener alucinaciones con Frank, ya que ella era su amante, las cuales la terminan llevando hasta la habitación en la que lo desvivieron. Pero en eso Larry entra al cuarto con la mano llena de sangre, la cual al parecer es absorbida por algo que estaba en el piso, y cuando salen, una extraña criatura sale del lugar. Por la noche, mientras cenaban, Julia decide ir a dormir, pero al subir comienza a escuchar ruido de la habitación, dándose cuenta de la presencia de esta criatura, la cual le comienza a hablar y le dice que es Frank, quien revivió gracias a la sangre, y le dice a Julia que puede recuperar su aspecto de antes si ella lo ayuda llevándole víctimas. Mientras eso sucedía, Kirsty estaba en una cita con un chico, en la cual se percata que un hombre le estaba observando, y al llegar a casa tiene una pesadilla sobre una cama con sangre y el llanto de un bebé, por lo que decide marcarle a su papá, quien le dice que todo está bien. A la mañana siguiente vemos que Julia ha aceptado ayudar a Frank, por lo que comienza a buscar víctimas para llevarla a casa y desvivirlos, enterándonos que Frank consiguió escapar del infierno. Por otra parte, Kirsty, quien trabajaba en una veterinaria, logra ver cómo el hombre que la observó en la noche anterior se estaba comiendo a los insectos, esto mientras que Julia seguía buscando víctimas. Es aquí donde nos cuentan un poco de la historia del cubo, el cual es una especie de portal para el cielo y el infierno, que lleva a quien lo abra a elegir a su gusto experimentar el máximo placer en cualquiera de los dos lados, siendo que Frank eligió el placer y el dolor en el infierno. Al seguir con las víctimas, Kirsty se da cuenta de que Julia entró con otro hombre a su casa, por lo que piensa que le estaba siendo infiel a su padre, pero al escuchar los gritos decide entrar, topándose con el desvivido y su tío, quien al intentar abusar de ella provoca que Kirsty lance el cubo por la ventana, escape, se lo lleve y corra hasta desmayarse. Al despertar, el cubo le da curiosidad, por lo que decide abrirlo, apareciendo un portal frente a ella en el que los cenobitas intentan llevársela, pero con tal de salvar su vida les cuenta que su tío escapó del infierno y se los ofrece de vuelta a cambio de su vida, algo que terminan aceptando. Pero al llegar a casa, Kirsty ve a su padre, por lo que decide advertirle, aunque percatándose que ahora se comportaba de forma extraña, por lo que decide subir para cerciorarse de que Frank estaba muerto, pero topándose con los cenobitas, quienes le exigen que le entregue a Frank, por lo que al bajar con su padre, este revela que Frank desvivió a su hermano para tomar su forma, y al intentar desvivir a Kirsty, esta escapa y por error desvive a Julia, revelándole que solo lo usó para poder regresar. Y al guiarlo hasta la habitación, los cenobitas comienzan a torturar a Frank, pero no satisfechos con eso comienzan a perseguir a Kirsty, aunque ella se pone más viva y usando el cubo se deshace de todos ellos, llegando incluso el chico con el que salía, nada más para rellenar la escena porque la verdad no hizo nada. Al final la casa termina volviéndose cenizas y Kirsty tira el cubo al fuego, pero en eso el vagabundo aparece, se transforma en dragón y se lo lleva, apareciendo de nuevo en el bazar del principio. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más contenido de este estilo. Vamos paso a pasito por los primeros 1000, ayúdenme un poco con eso, créanme que se los agradecería bastante. Ahora sí, continuamos. La segunda parte comienza contándonos un poco más de historia, con un hombre quien al abrir el cubo es torturado por unas cadenas con ganchos, las cuales lo terminan convirtiendo en Pinhead. Volviendo a la trama, Kirsty despierta en un hospital psiquiátrico en el que un detective la comienza a interrogar sobre todo lo ocurrido en la casa, ya que se encontraron varios cuerpos en el lugar, pero como nadie le creía sus historias de demonios, deciden dejarla en manos de los doctores. Pero en eso un policía que seguía investigando la casa le informa al detective que encontraron un colchón que puede servir como evidencia, algo que alerta a Kirsty, quien le dice que deben destruirlo, porque si no algo malo puede pasar. Al día siguiente Kirsty conoce a Tiffany, una chica que no hablaba con nadie y que solo armaba cubos, y por la noche tiene una pesadilla en la que el cuerpo de su padre le deja un mensaje de auxilio, ya que estaba en el infierno, y más importante menciona que se tienen que suscribir a mi canal.
Gracias. Por la mañana vemos al Dr. Chennard pasar por la parte del hospital donde estaban los enfermos más intensos. Y cuando llega a su oficina comienza a hablar por teléfono con alguien a quien le pide el colchón que Kirsty dijo que debían quemar. Algo que es escuchado por el Dr. Kyle. Entonces ambos doctores van a preguntarle de nuevo su historia a Kirsty. A lo que el Dr. Chennard le dice que lo va a investigar de una forma bastante extraña. Y es que más tarde en su casa vemos que por fin ha conseguido el colchón. Pero cuando sale de su oficina, Kyle comienza a investigar, descubriendo que el doctor ha estado investigando mucho acerca de esto, incluso teniendo en su poder 3 cubos. Y cuando el doctor vuelve lo hace con uno de los pacientes, el cual veía que tenía insectos en el cuerpo, lo que es aprovechado por el Dr. Chennard para dejar que se lastime solo, renaciendo entonces Julia, quien sale de la cama y se echa este loquito. Al día siguiente el Dr. Chennard venda todo el cuerpo de Julia, quien como agradecimiento lo besa y lo convence de ayudarla a recuperar su cuerpo, mientras que Kyle fue inmediatamente a visitar a Kirsty, contándole todo lo que había visto y dándole la razón, por lo que inmediatamente deciden ir a recuperar el cubo para volver a desvivir a Julia y tratando de salvar a su padre. Todo esto mientras que Julia conseguía volver a tener su cuerpo. Al llegar a la casa del doctor deciden dividirse para investigar, siendo que mientras que Kirsty encontraba la foto de un militar, la cual termina guardando en su abrigo, Kyle termina topándose con Julia, quien lo seduce y lo desvive, por lo que al subir a buscarlo, Kirsty se termina topando con Julia, quien la noquea. Cuando el Dr. Chennard regresa, ahora trae con él a Tiffany, a quien engaña para que descifre uno de los cubos, y al hacerlo los cenobitas aparecen, pero como se dan cuenta de que Tiffany no tuvo ninguna intención de llamarlos, se retiran en busca del verdadero culpable. Esto es visto por el Doc y Julia, quienes aprovechan que el portal está abierto para entrar, y cuando Kirsty despierta toma un cubo y también entra, siendo seguida por Tiffany, quien se da un tour por el infierno. Por otra parte, Kirsty, después de entrar en una especie de ilusión, de la nada se ve rodeada por los cenobitas, quienes le reclaman el haber tocado de nuevo el cubo, a lo que ella responde que solo busca a su padre, y sale corriendo topándose en el camino a Tiffany. Volviendo con Julia y el Doc, estos logran llegar hasta Leviatán, quien es el dios del laberinto, así que Julia traiciona al Doc, entregándole su alma a este dios. Mientras esto sucedía, Kirsty intentaba convencer a Tiffany de ayudarla a cerrar el portal, pero esta no responde, llegando hasta lo que parece ser la casa de su padre, dándose cuenta de que quien le envió el mensaje no era su papá, sino su tío Frank, quemando su foto y provocando que este pierda su piel. Pero en eso Julia y Tiffany llegan, y Julia, como venganza por la traición pasada, le saca el corazón a Frank, momento aprovechado por Julia y Kirsty para salir corriendo, hasta que una corriente de aire casi se las lleva. En eso vemos que el Doc sale de la caja convertido ahora en un cenobita, el cual con unos tentáculos es usado por Leviatán, cuando en eso con la corriente de aire Julia es despellejada. Al seguir su huida, de nuevo son rodeadas por los cenobitas, quienes le advierten que ya no hay salida, por lo que Kirsty decide mostrarle a Pinhead la foto de cómo era él en el pasado, pero esto es interrumpido por el Doc, con quienes los cenobitas inician una batalla, en la que este les gana a todos, pero otra vez siendo aprovechado por Kirsty y Tiffany para escapar e intentar resolver el cubo, que ahora ya no es cubo, pero siendo alcanzadas primero por el Doc y después por Julia, quien lo distrae para que Tiffany resuelva el cubo. Y los tentáculos terminan desviviendo al Doc, no soportó. Al salvar a Tiffany, Julia le revela que ella es Kirsty, pero que se puso la piel de su madrastra para engañar al Doc. Al salir del laberinto, ambas deciden irse del hospital, y al final de la película, mientras los trabajadores sacaban las cosas de la casa del Doc, uno de ellos es comido por el colchón, del cual sale un pilar con rostros, incluido el del vagabundo. La nueva historia comienza con un joven entrando a una galería de arte, en la cual el dueño era el vagabundo que le ofrece comprar el pilar de la película pasada, algo que él acepta. Por otra parte, nos presentan a Joey y a Boom, una reportera fracasada, y a su camarógrafo, quien al terminar de grabar se retira, dejándola en el hospital, al cual de momento llega un chico herido, pero frente a todos unas cadenas lo atacan hasta desvivirlo, por lo que Joey le pregunta a la chica que lo acompañaba qué pasó, pero ella le dice que no sabe y se va. Interesada por lo sucedido, Joey decide buscar a la chica que se llamaba Terry, siendo que estaba teniendo un sueño en el que su padre es herido en la guerra y nadie lo ayudaba, y al reunirse, Terry le muestra un cubo que tenía el chico cuando fue desvivido. Mientras eso sucedía, el dueño de la escultura nota que esta tiene un hoyo, por lo que decide meter la mano, saliendo de él una rata que lo muerde, haciendo que la escultura sea salpicada con su sangre, la cual es absorbida. A la mañana siguiente, las chicas deciden ir a la galería de arte, en la cual un hombre les dice que el dueño se fue hace unas semanas, por lo que deciden meter
meterse clandestinamente, encontrando entre los archivos la información del cubo reunida por el Dr. Chennard y la foto de Pinhead humano. Así que Joey decide marcar al hospital psiquiátrico para solicitar información de Kirsty. Por la noche, mientras el dueño de la escultura estaba en el snooze, vemos que la escultura comienza a cobrar vida y comiéndose a la chica. Entonces Pinhead convence a JP de que le lleve más víctimas a cambio de llevarlo a un lugar en el que tendrá todo el placer que quiera. Al día siguiente, Joey consigue una cinta en la que Kirsty hablaba sobre el cubo y los cenobitas, apareciendo en ella el Pinhead humano, afirmando que lo que dice Kirsty es verdad. Mientras tanto, JP busca a Terry para que vuelva, algo que ella rechaza, cuando de la nada se entera de que Joey obtuvo un trabajo en Monterrey, así que entonces decide irse con JP, mientras Joey seguía con sus sueños, siendo despertada por Pinhead humano, quien le pedía su ayuda. Como JP no conseguía entregar a Terry, Pinhead la convence a ella de entregarlo a él, comiéndoselo y logrando salir por fin de la escultura. Joey, por su parte, logra atravesar lo que parece ser un portal, conociendo por fin al Capitán Spencer, quien le cuenta su historia, mencionando que la guerra lo dejó dañado, y cuando encontró el cubo se convirtió en un cenobita, perdiendo sus recuerdos hasta que Kirsty lo salvó mostrándole su foto, pero que el monstruo logró sobrevivir, por lo que decide pedirle a Joey que lleve a Pinhead hasta su casa, ya que convenientemente ahí hay un portal hacia el infierno, en donde el Pinhead humano lo podrá vencer. Por otro lado, Pinhead en el club se avienta una masacre de aquellas, algo que es reportado en las noticias y visto por Joey, por lo que inmediatamente le marca a su camarógrafo para ir a reportarlo, dándonos cuenta que al parecer es una trampa ya que la tele estaba desconectada. Al llegar al club, Joey ve toda una masacre, incluido el cuerpo de su camarógrafo, y es encarada por Pinhead, quien le exige el cubo, siendo perseguida por él y su nuevo grupo de cenobitas, entre los cuales estaba su camarógrafo, llegando hasta una iglesia en la que se echan la mano del padrecito. Pero al seguir con su huida, Joey termina topándose con Terry y JP en su forma de cenobitas, decidiendo entonces abrir el cubo, encerrándolos y trasladándose al escenario de su sueño, en donde se encuentra con su padre, quien resultó ser Pinhead creando una ilusión, pero de la nada son trasladados a los dominios del Pinhead humano, fusionándose y haciendo que Joey active el cubo para encerrarlo y enterrando el cubo en cemento. Pero al final de la película vemos que un edificio fue construido usando los símbolos de este cubo. La última parte de esta saga comienza con el Dr. Merchant, quien se encontraba en una estación espacial en el año 2127, donde usando un robot logra activar el cubo liberando a Pinhead, pero inmediatamente siendo capturado por un escuadrón de soldados, a quienes les revela que estaba solo en el espacio con el fin de atraer a Pinhead y acabar con el infierno, comenzando así a contar la historia del cubo, remontándonos siglos atrás con un ancestro del Doctor llamado Philip, quien era un juguetero muy famoso en Francia y quien construyó el cubo por encargo especial de un loco que desvivió a otra chica, y como este tenía curiosidad de para qué era el cubo, decidió asomarse por la ventana, viendo cómo despellejaban a la chica y cómo después de un ritual fue poseída por un demonio a la que llaman Angelique, por lo que inmediatamente va con su amigo a contarle lo sucedido, a lo que este le propone crear otro aparato que sea capaz de destruir a los demonios, logrando hacer este diseño, aunque para llevarlo a cabo necesita robar el cubo, decidiendo entrar a la casa, pero topándose con que la mujer y el ayudante del otro habían desvivido el que pidió el cubo y lo noquea. Entonces, como ya se había tardado, su esposa decide ir a buscarlo, encontrándoselo ya casi desvivido, quien alcanza a decirle que tiene que huir. Volviendo al presente futuro, el doctor le cuenta a la soldado que Angelique ha estado durante muchas generaciones buscando quien pudiera crear un cubo que mantuviera las puertas del infierno abiertas permanentemente, siendo que nos presentan a John Merchant, otro descendiente quien constantemente soñaba con Angelique. ¿Y qué creen? Él fue el arquitecto que hizo el edificio con símbolos del cubo, siendo que en su presentación Angelique apareció, encontrando el cubo que Joey había ocultado en el cemento en la película pasada, y usando una nueva víctima logra traer de regreso a Pinhead. Al día siguiente, Angelique visita a John, quien le muestra el diseño del cubo capaz de acabar con los demonios, lo que impresiona a Angelique, quien le habla un poco de su sangre y su conexión con sus antepasados. Por la noche, mientras los guardias hacían su recorrido nocturno, Pinhead los termina desviviendo y convenciendo a Angelique de trabajar juntos, yendo a visitar a la familia de John y dejándole una pista de dónde pueden estar. Al llegar al edificio, Pinhead le dice que si lo ayuda con el cubo, él le dará de regreso a su familia, algo que él acepta, pero se echan a correr, separándose para que Pinhead solo lo persiga a él, y cuando le alcanza, este le dice que quiere abrir las puertas del infierno para por fin dominar al mundo, mientras que su esposa estaba siendo perseguida por un demonio al que logra encerrar usando el cubo, pero su hijo había sido capturado por Angelique. Entonces John decide ponerse a trabajar, pero al darse cuenta que todo era falso, Pinhead decide desvivir a John,
John, llegando entonces su esposa, quien usando el cubo logra encerrar a los demonios. Volviendo a nuestro presente futuro otra vez, el Doc le pide a la soldado que se vayan y lo dejen solo en la nave, algo a lo que ella se niega. Pero del otro lado de la nave vemos que Pinhead y Angelique ya han comenzado con su masacre, por lo que los soldados le dan chance y sueltan al doctor, topándose con Pinhead, quien le revela su plan de liberar al infierno. Pero rápidamente se da cuenta que solo era un holograma y que el verdadero Doc ya estaba en la nave listo para escapar, ya que toda esta estación espacial era una especie de cubo gigante, acabando así con todos los cenobitas y la saga principal de Hellraiser. Fin. Si te gustó el video y quisieras que te resumiera la segunda parte de la saga, la cual son más que nada historias independientes, no te olvides de dejarnos un like y ponérnoslos aquí abajo en la cajita de comentarios, o igual darnos alguna sugerencia para un video futuro. Créeme que nos ayudaréis mucho para que YouTube recomiende el canal cada vez a más personas. No olvides seguirme en mis redes, en donde subo un poco más de mi día a día. Y recuerda que no somos un canal de expertos, somos fans de las cosas casuales y que simplemente buscan entretenimiento. Chao.